Bueno, para terminar el sistema nervioso central, vamos a hablar un poquito sobre no todos los antipsicóticos, pero sí los que utilizamos tanto en la emergencia como algunas veces en la consulta externa. Entonces, vamos a hablar un poquito de ellos, cómo se clasifican, cómo funcionan, cuáles son sus efectos adversos más frecuentes, para pasar al bloque completo, que es el de cardio, ¿no? Nos faltaría cardio, y con eso ya terminaríamos el bloque. Este tema creo que nos faltó, no lo dimos, ¿no? Psicóticos no dimos, ¿no? No vimos. Bueno, entonces, en el otro paralelo, por supuesto, ya terminé. ¿Qué entiende por psicosis? Es la pregunta. ¿Alguna vez has visto un paciente con psicosis? Alucinaciones y delirio. Ya pues, chicos. La esquizofrénica. Yo lo pongo aquí. Muy bien. Dentro de la... Me pone bien. Aquí quiero ser Que esta se ve bien. otra vez claro con lo que la sintomatología. Es un tema que está dirigido a la sintomatología directa del fármaco. Tenemos clínica. Primero vamos a dar el concepto de psicosis. Nos dice que es todo trastorno cualitativo de la personalidad global y por lo general son graves, enfermos psicóticos, no tienen conciencia de su enfermedad y no efectúan una crítica de ella. A ver, el psicótico tiene que tomar medicación y tiene que ser observada por una persona encargada de ello, porque si no lo hace, siempre ella dice que no está enferma, siempre habla de esa situación. Dice, no estoy enferma, es usted, doctor, el que me está buscando enfermedad, me han dicho muchas veces, no sé si le conté de un caso que me llega a mí, a un jovencito de 18 años más o menos, llega el VIH positivo, tiene un síndrome psicótico, ¿no? Me llegó y me dice, doctor, me está persiguiendo el diablo y me está diciendo que me mate, cada rato me dice que me mate. La psicosis tiene sintomatología positiva y tiene sintomatología negativa. También lo he visto y son, por ejemplo, los psicóticos con características negativas, ¿no? Se sientan en la cama y no hablan, agachan la cabeza y el trapecio, ¿se llama el músculo del trapecio? Sí, más o menos, ¿no? Lo ponen así y la mirada es infinito, al infinito. Pareciera que te están mirando, pero no es así. Entonces, a esas características clínicas está relacionada con sintomatología de esquizofrenia. Vamos a ver sin compromiso de la conciencia y se clasifica con compromiso, por ejemplo, delirio, esquizofrenia, trastornos afectivos, trastornos delirantes. ¿Deliran? Sí lo hacen, ¿no? Estos son los síntomas que les decía, ¿no? Los síntomas positivos, vénganse adelante los dos de acá, los que estoy escuchando de acá, vengan, los dos adelante, vénganse aquí.
Entonces tenemos la esquizofrenia con signos positivos y signos negativos, ¿no? Las alucinaciones, los delirios, comportamiento extravagante, ¿no? Alteración del pensamiento están regidos por este tipo de síntomas. Negativo, alogia, asociabilidad, indiferencia afectiva y déficit de atención, ¿no? El déficit de atención, uno le pregunta buenos días y él dice, él no te responde directamente. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo amaneció? ¿Qué desayunó? No hay respuesta. A estas sintomatologías está relacionada con la negativa, ¿no? En el primer episodio sí se trata adecuadamente, los síntomas son positivos, responden favorablemente al tratamiento y puede prevenir suicidio y mejorar la función social en la mayoría de los pacientes. ¿Cura o no cura la esquizofrenia? No cura. Lamentablemente esta patología solamente es de control, ¿no? Por eso los medicamentos van para la sintomatología positiva o van para la sintomatología negativa. Por eso es muy bueno conocer la terapéutica y les va a ser de mucha ayuda, chicos, de mucha ayuda. Bueno, nos dice la vía que están relacionadas con este tipo de fisiopatología. Nos dice, ¿no?, que la línea mesocortical está relacionada principalmente con los signos positivos del paciente, de la esquizofrenia, ¿no? Donde el paciente tiene, como dije hace ratito, esa característica de decirle directamente, te dicen, ¿no? Doctor, usted quiere matarme, ¿no? Sí. Están confabulando los dos hacia mí. No se asusten, sí, es solamente una actuación. ¿Ya? Entonces, mesolímbica está relacionada con ese tipo de situación, positivo, ¿no? Yo te digo, en este caso, el negro, como dice aquí, negro estrial, está relacionado principalmente con los síntomas negativos. Los fármacos, chicos, pueden actuar a nivel de la región mesolímbica o de la zona, de la región o el área nigroestriada. Las dos tienen una diferencia que se relaciona con los neurotransmisores. Se dice la fisiopatología que la mesolímbica está relacionada con los neurotransmisores dopaminérgicos, receptores dopaminérgicos. Y la nigroestriada está relacionada principalmente con los receptores serotoninérgicos. De ahí comienza el principio farmacológico, actuando, bloqueando o disminuyendo la actividad de los receptores y de los neurotransmisores de esta vía. A ver, tenemos vías motoras que están relacionadas con lo que estamos hablando ahorita. Vía motora extrapiramidal, vía motora piramidal y vía motora cerebelosa. Son tres vías. ¿Se acuerdan de anatomía, no? Estas tres vías tenemos que conocerlas, principalmente la vía extrapiramidal. ¿Por qué la extrapiramidal? Porque el neurotransmisor encargado de esta vía se llama dopamina. Me dirán, doctor, ¿por qué vamos a saber esta vía? Resulta que la clasificación de los medicamentos en este tipo de terapéuticos está relacionada con su efecto secundario. Una que produce efecto extrapiramidal y otra que no produce ese efecto extrapiramidal. Entonces, una clasificación que viene en ese tipo. Aquí vemos, son las estructuras sinápticas, ¿se acuerdan de psicología, no?
Este es el botón presináptico, hendidura sináptica y su membrana postsináptica, donde están los receptores de estos neurotransmisores. La dopamina, que es liberada a nivel de donde les dije la orientación anatómica, ¿no? Miren, liberan estos neurotransmisores, se va a su receptor correspondiente y esta está relacionada con la vía extrapiramidal. Entonces, aquí tenemos qué hacen los medicamentos. Bloquean a los receptores dopaminérgicos y así el efecto de la fisiopatología de la enfermedad comienza a disminuir. ¿Cómo se clasifican los antipsicóticos? Chicos, en Goodman y Gilman dice primera generación, segunda generación. En Flores, igual. Pero libros nuevos, estoy hablando de 2025, ¿no? Libros que están atrás, 2024, 2023, todavía la nomenclatura sigue siendo la que está aquí. Típicos y atípicos. ¿Okay? Esta clasificación, esta es una imagen de Goodman y Gilman. Y Goodman y Gilman les da una diferencia entre los típicos y atípicos. Nos dice, los típicos están en su mecanismo de acción relacionados con el bloqueo dopaminérgico. Y los atípicos están relacionados principalmente relacionados con su bloqueo serotoninérgico. Esta es la diferencia. Típicos, la eficacia principalmente para síntomas positivos. O sea, si hay un paciente con una característica con sintomatología negativa, estos medicamentos no le dan, o de primera generación, ¿no? Y tenemos los efectos secundarios. Los típicos, sí hay un efecto secundario que se llama síndrome extrapiramidal. ¿Cuál es el síndrome extrapiramidal? ¿Se acuerdan? Hable. Dígame. Temblor en reposo. Es el síndrome Parkinson, no enfermedad, es el síndrome parkinsoniano. ¿Por qué sucede esto? La postura, el temblor en reposo, es un síndrome que no da. ¿Por qué sucede eso? Otra vez nos vamos a anatomía, las vías. Vía extrapiramidal relacionada con la serotonina. ¿Qué pasa si nosotros bloqueamos a este neurotransmisor? Vamos a tener alteración de esta vía piramidal, de esta vía extrapiramidal, ¿no? Entonces, nos dice los antipsicóticos, el efecto secundario está relacionado con esta característica principalmente, que es la vía extrapiramidal. En los atípicos sucede también, pero hay un pero, ¿no? Es menor el efecto secundario de este tipo. ¿Por qué? Porque la fisiología nos dice, ¿no?, que no hay muchos receptores dopaminérgicos bloqueados y hay más serotoninérgicos bloqueados, ¿no? Entonces, el efecto secundario se relaciona a este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué me dice? ¿Alguien me habla? Yo no me he llegado a esa dieta. ¿Ah? Hay que venir a clase. Le pasaba. Le pasé, pero no está igual. Aquí hay más dibujos. ¿Esta? Sí.
Cuando nosotros hablamos de los antagonistas, por ejemplo, el antagonismo de los receptores está relacionado con las características, por ejemplo, alfa-adrenética, que puede producir hipotensión postural. ¿Qué hace el receptor alfa? 1, produce vasoconstricción y cuando nos paramos, produce que haya estabilidad en esta parte de la circulación, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo bloqueamos? Vamos a producir un efecto vasodilatador y cuando nosotros nos paramos, ¿qué va a pasar en el cerebro? ¿Ah? Hipotensión. Va a disminuir la perfusión y va a producir ese estado, ¿no? Bueno, pero es una característica de los riesgos de tomar estos medicamentos, ¿no? Efecto mucarínico. ¿Qué efecto tienen estos pacientes que toman estos medicamentos? Principalmente sequedad de la boca, estreñimiento, retención urinaria. Su efecto, acuérdense, antagonista mucarínico, antagonista adrenérgico, antagonistas histaminérgicos. Actúan en varios receptores bloqueándolos. Por eso sus efectos secundarios. ¿Por qué produce sequedad de la boca? Porque su efecto es antagonista mucarínico. ¿Por qué produce retención urinaria? Porque también su efecto es antimucarínico. Entonces, vamos a ver ¿por qué estreñimiento? Vamos a disminuir ¿qué cosa? La motilidad. La motricidad. Vamos a producir un efecto antagonista al parasimpático y va a producir estas características. Por eso tienen. Sí. Bueno, las vías de administración tenemos aquí a la vía oral, sublingual, intramuscular y endógena. Podemos tener esas características de vía de administración. La farmacocinética, la absorción, igual, es muy buena por vía oral, vía intramuscular como vía endovenosa. ¿Cuál se utiliza en emergencias principalmente? ¿Cuál sería una emergencia psiquiátrica? ¿El paciente Esquizo- violento? Yo les voy a contar lo que pasó. Yo estaba pasando visita, un trans era, sigue vivo, ¿no? 2 metros y medio, así. Le estaban colocando sangre. El paciente estaba recibiendo sangre. Y el paciente comenzó a tener una crisis positiva. ¿Qué pasó? Se sacó la vía y comenzó a bañarla de sangre a la enfermera. Bañarla de sangre. Un paciente VIH positivo, síndrome de inmunodeficiencia ya. ¿No? Bueno, y me llaman, doctor Suárez, está pasando esto. Mierda, ya. El único médico que estaba ahí, bueno. Fui, era un hombre, pues, sumamente, claro, era joven, yo unos 10 años menos. Y el paciente hablaba cosas incoherentes, todo, estaba mal, el paciente gritaba, bueno, hacía de todo. Lo bajé, lo tuve que reempujar, que tumbarlo, en otras palabras. Lo bajé, ¿saben cómo? Ojalá algún día les toque, la emoción es bonito. Con la misma cama, el colchón, lo saqué del colchón y me fui contra él así. Sí, o sea, lo tumbé, ¿no? Lo tumbé al señor. Lo tumbé, lo pudimos agarrar con la enfermera y le colocamos por vía endovenosa Aldol. Una ampollita de Aldol. No fue más. Chao.
Él mejoró ese ratito, no se acuerda, le pregunto de qué pasó, por qué hizo eso, ¿no? Le pregunto. Y él, bueno, la conciencia, nada, se pone agresivo. ¿Y saben qué? Veo en los hospitales, paso en la emergencia con una ansiedad tremenda, hay hartos pacientes y no le colocan estos medicamentos, no sé por qué. Doctor, ¿Aldol tiene otro nombre? Sí, el haloperidol. Hay algunos casos, el aldol es el haloperidol por si acaso. Es un antipsicótico de primera generación típico que vamos a tener efectos secundarios. En él vamos a ver el efecto extrapiramidal. Pero por supuesto, si sabemos el efecto secundario, podemos utilizar otros medicamentos para disminuir ese efecto secundario, ¿no? Algunos médicos le tienen miedo a esto. Yo le tengo miedo a un paciente que no está consciente de su enfermedad y nos puede hacer daño en cualquier momento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se lo puede utilizar muy amablemente, ¿no? Entonces, la vía endovenosa podemos utilizarla en emergencia. Puede también tomar gotitas, teníamos gotitas, entonces también efectiva, muy buena. No confundirse con alopurinol. Aloperidol es el aldol, por eso yo quiero que lo conozcan con el nombre de aldol nomás, que es un nombre comercial, por si acaso. Aldol es un nombre comercial. Se llama el haloperidol. Cuando hablo de este medicamento, es un antipsicótico típico. Bueno, la absorción, distribución, metabolismo. El metabolismo citocromo P141. La eliminación nos dice principalmente que es renal, ¿no? Entonces, la farmacocinética está relacionado a este sentido, ¿no? La primera que conocen, hay una historia de la clorpromazina. Una historia muy interesante, hasta en película. Una película de investigación donde no sabían todavía cuáles eran las características de este medicamento, ¿no? Y bueno, lo encerraban y tomaban este tipo de medicamento y bueno, la evolución era favorable, ¿no? Lo único malo eran las reacciones adversas, ¿no? El primero que aparece se llama la clorpromazina. Su nombre genérico, su nombre comercial, ¿no? Tenemos en este sentido. La presentación viene de ampollitas, la clorpromazina de 100 ampollitas de 25 miligramos en 2,5. Como dijimos en la indicación terapéutica, antipsicótico, se puede utilizar como antiemético, tratamiento de trastornos psicóticos, ¿no? Y para enfermedad maníaco-depresiva. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Miren aquí ya todo lo que hablamos. ¿Por qué la visión borrosa? Psicopléjica. Exactamente. Ciclopléjica. Por el efecto antagonista. Porque inhibe que el parasimpático. Exactamente. De los receptores M3 están en el. Cuando ustedes estudian, leen, las clases se hacen más interesantes, más bonitas. Porque hablar con personas que no tienen base es grave. Tengo que hacerles entender desde los más chiquititos, ¿no? Y algunas veces perdemos el tiempo, ¿no? Y ustedes ya tendrían que fisiología estar aquí, ¿no? Seguro que la tienen, no todos, pero sí muchos, ¿no? Entonces, ese es el efecto de los efectos secundarios. Miren, constipación. ¿Qué es constipación? ¿Qué es la constipación? Estreñimiento. Síndrome parkinsoniano, lo que hablamos, tonía, mareo, somnolencia, sequedad en la boca. ¿No? Entonces, estas características de la clorpromazina las tenemos con nosotros.
Vamos a hablar de los más importantes, ¿no? Está la posología. Intramuscular tenemos de 50 miligramos cada 12 horas, dependiendo del caso. Endovenoso, 50 miligramos diluido en 1 miligramo minuto, pasado en 1 miligramo minuto. Y pediátrico, 15 miligramos cada 6 a 8 horas. Nos dice 6 meses adelante solamente la utilización. Depresión severa, interacción, miren, hay que tener cuidado con los antihistamínicos, con los agonistas muscarínicos. Bueno, las anfetaminas pueden producir inhibición del efecto, por supuesto que sí. Imagínense tomar anfetaminas más este medicamento, seguro que ¿qué son las anfetaminas y qué hacen? Anfetamina. Puede producir No agarro, doctor. aumento de las catecolaminas, ¿no? Es el mismo en la composición, clorpromazina, este es su nombre comercial. Este se llama propesiacina. Viene de 10 miligramos, igual. Dentro de las indicaciones, tratamiento de esquizofrenia aguda y crónica, el desorden de comportamiento producido por enfermedad psiquiátrica grave. Igual es un medicamento relacionado con típico. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Síndrome piramidal. Tenemos, esto es, sí, se desmayan, como dijimos. Síncope. Esto Boca seca. se queda en la boca. Muy Boca bien. seca. Y este Depresión. lo tenemos como mirando al Vacío. infinito, ¿no? El que tenemos también Primero que se estudia, lo último que estudias, ¿no? este, Son las primeras prioridades que figuran mi padre. aquí el haloperidol viene en presentación como aldol. Eso es todo. Neurosis de ansiedad, esquizofrenia, paranoia, delirio, manía, puede producir para náuseas y vómitos también podemos utilizar. Indicaciones: no se recomienda el uso concomitante con otros antipsicóticos, ¿no? Y disminuye, por supuesto, al usar carbamazepina y todo esto de estos medicamentos. De nuevo, miren todas las características de efecto anticolinérgico, efecto antihistamínico en sus efectos secundarios. Presentación: cajas tenemos en comprimidos con 10, de 20 miligramos y de 5 a 10 miligramos. Y gotitas de 30 ml, aquí tenemos la presentación, 5 miligramos, soluciones orales y ampollas. La ampollita viene como está acá, en 1 ml, 5 miligramos, y la dosificación puede ser 5 a 10 miligramos día, máximo 60 miligramos, y la psicosis crónica ya depende de la respuesta al paciente, no máximo. Y en edad avanzada, 0.2 a 2 miligramos día. Tienen gotitas, 0.1 miligramos, 3 veces. Yo se lo muestro este medicamento porque ese lo vamos a usar, seguro que lo vamos a usar. Tienen que estar preparados para este tipo de situación y les va a tocar estar solos. Bueno, a los que les gusta medicina, por supuesto, ¿no? A los que les gusta estar en la emergencia, a los que les gusta buscar tratamiento para sus pacientes, seguro que los van a... Miren, ahí está, viene el dol de 50 miligramos, se da diluido, como dice
una ampolla, puede ser intramuscular o endovenoso. De los atípicos tenemos la clozapina. Viene con el nombre de Leponex y viene comprimido en Rangau. Tenemos la esquizofrenia con síntomas principalmente negativos para la utilización de este medicamento. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Aumento de peso, hipotensión ortostática, visión borrosa, síndrome extrapiramidal, menor potencia, podemos decir, estreñimiento, boca seca, entre otros. Contraindicados: el alcohol, embarazo, lactancia en niños y antecedentes de granulocitopenia, ¿no? La clozapina tiene esas características. Ahí está la dosis, posología, vía de administración, vía venosa, 12.5 miligramos. Por día podemos utilizar hasta 300. Mantenimiento 200-300 miligramos. Y anciano, ¿no? Hasta 25 miligramos por clozapina. Olanzapina, la misma característica, ¿no? Esquizofrenia, demencia, manía, agitación psicótica. Olanzapina es un atípico de segunda generación común. Y tenemos uno que se llama la risperidona. Este otro. Si ustedes quieren memorizar dos fármacos de este tipo, el Aldol y la risperidona, esos dos ténganlo en la cabeza siempre. Porque el uno le va a servir en positivos, clínica de síntomas positivos, y este le va a servir para negativos. Aunque sirva para positivos y negativos, el más potente para utilizar en positivo es los de primera generación o típicos. Y para los síntomas negativos, principalmente la risperidona, espectacular. Para mí, me ha salvado muchas veces, ¿no? He tenido pacientes, no soy psiquiatra, pero he tenido pacientes con psicosis de todo tipo, ¿no? Tampoco me hacía hecho el que sabía todo, ¿no? Iba a su psiquiatra, hacía tratamiento, pero en algún momento estos pacientes se descontrolan, no toman su medicación. Me decían: doctor, ¿para qué voy a tomar si no estoy bien? Tenía una paciente, era tremenda. Me decía: no quiero VIH positivo, no con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estaba ahí porque no tenía a dónde ir, me acuerdo. Y el hospital era tan bueno ahí que lo dejaba quedar, pero con tratamiento antipsicótico, ¿no? O sea, recibía su retroviral, recibía su antipsicótico, ¿no? Y utilizaba risperidona bastante. Y aquí tenemos la interacción, siempre el alcohol, drogas, siempre este es el problema, ¿no? La mayoría son alcohólicos o son drogodependientes, ¿no? Ustedes le preguntan, dice: yo fumo cocaína, yo, doctor, soy adicto a la Tusi. el clonazepam, por ejemplo, ¿no? O, bueno, varias drogas están relacionadas con las otras drogas. Se inicia en forma gradual, es por eso que deben de tomar su medicación. Ya yo sabía, cuando la paciente comenzaba a tener alucinaciones y todo, no están tomando su medicamento y están con droga. Y me decían: no, doctor, no, ¿quién te trae la droga? Porque hay que averiguar quién te lleva al hospital. ¿Cómo era? Y le visitaban su padrastro. Bueno, visitas medias raras, decía ella que era su padrastro. Pero bueno, igual hay que investigar todo y mirar todas sus cosas que tengan, porque hay que investigar por qué está sucediendo eso. Entonces, normalmente sucede: se inicia en forma gradual, aumento progresivo, 1 miligramo 2 veces al día, 2 miligramos 2 veces al día, que es lo ideal. Podemos pasar a 3 veces al día. Ahí está la matica, el risperidona. A ese ¿Por es qué su no se va a nombre contar todo el tiempo?
pero su Ese viene faltando nombre todo. genérico es risperidona. Entonces, para mí son los más utilizados y muy buena evolución. Quetiapina es otro medicamento que se utiliza bastante bueno. Ahí está. La quetiapina, la acción sobre el sistema nervioso central, igual interacción con el alcohol, drogas, antihistamínicos, inhibidores gamma, indicación psicosis aguda y crónica, ¿no? Es un esquizofrénico para este tipo de patología. Posología, inicio de tratamiento, 50 mg el primer día, y vamos aumentando los días hasta una dosis máxima, como dice acá, 300 miligramos el cuarto día. Reacción adversa, lo mismo, estreñimiento, vértigo, hipotensión total. Todo está relacionado con su mecanismo de ansiedad y su efecto secundario. Ahí viene un tuche de 30, 25, 100 o 200 miligramos. Ahí está el nombre. Etidín, seguramente algunos han escuchado este medicamento. Quetiapina, ¿cuándo están locos con ese nombrecito? Mi amigo aquí le sacó 100. Bueno, estos son los estabilizadores de ánimo, que ya lo avanzamos, por si acaso, el SEPAR. Y bueno, con eso acabamos medicamentos que están relacionados con la psicosis. Con esto yo cierro el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces mañana comenzamos insuficiencia fármaco para insuficiencia cardíaca y continuamos, o sea, continuamos hasta terminar el bloque para dar el examen. Vayan estudiando, chicos, que es importante. No quiero que se vayan a tercera instancia, ya basta, ya de atrasado. Ya. ¿Cuántas preguntas va a hacer, doctor? No sé, unas 200. Ahora este es el bloque 4 o 5. 4. Vaya, tenemos un bloque más. Este es el quinto. Cuarto. Ah, el cuarto. Ah, verdad, son 5. Entonces, gastro, ya vamos a ver cómo hacemos, pero sí o sí tenemos que terminar. Yo termino, creo que voy a terminar en la próxima semana, termino y nos preparamos para el examen de este bloque de 4, yo creo de esta semana, la próxima lunes vamos, o martes. Vayan estudiando, vayan haciendo su resumen, ¿Lo corto? conceptual. ¿Lo corto? Esta es la próxima.